Hola, ¿qué tal? Soy Quique Bustos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de Planet. Hoy os enseñaré a configurar la altura de la cámara y la altura de la escena. Hay dos casos en los que necesitamos configurar la altura de la cámara. El primer caso es para fotografía aérea. Y el segundo caso si nos encontramos sobre una estructura como por ejemplo una azotea o un puente. O sea, la cámara está elevada sobre el nivel del suelo. Veamos las formas de configurar la altura de la cámara. La primera forma es ir a Menú, Ajustes, Elevación. Aquí tenemos para definir la altura de la cámara. Yo personalmente o la dejo en 0 o simplemente pongo 1,30 metros, que suele ser la altura a la que tengo la cámara cuando la sitúo en el trípode. Si por ejemplo estuviéramos en una azotea de un edificio, pongamos un edificio de 30 metros. Aquí podríamos definir 30 metros. Personalmente yo no uso esta forma porque seguro que se me olvidaría cambiarla cada vez que hago un nuevo plan. Solo lo veo útil si haces fotografías aéreas con drones, por ejemplo, y siempre vas a mantener la misma altura. La segunda forma está muy relacionada con la anterior. Si definimos que este punto va a ser la cámara, si pinchamos sobre ella, nos aparecen 5 iconitos. El segundo es el que nos interesa. Pulsamos sobre él y nos lleva a la misma pantalla de antes para definir la altura de la cámara. Podemos ponerle los 30 metros de antes. Fijamos y ya la tendríamos. Un detalle importante que tenemos que tener en cuenta es si pulsamos sobre el pin de ubicación de cámara, los 5 iconitos que aparecen en la parte inferior, nos fijaremos en el segundo. Veis que su color ha pasado de gris a verde. Si pulsamos sobre él, vemos que tiene definida una altura. Vamos a quitarla. Y si volvemos a pinchar, ha vuelto a ser gris, lo que significa que no tiene una altura definida. Este método modifica el valor de la altura como habíamos visto en el punto anterior, entrando en ajustes y elevación de cámara. Es, digamos, la forma abreviada de hacerlo. Hay que tener muy en cuenta cada vez que creamos un nuevo plan. La altura la tendremos que comprobar porque si venimos de un plan anterior en el que le habíamos definido una altura, al resetear el plan, esta no se modifica, sino que mantendría la anterior. Y por ejemplo, para una salida o puesta de luna o de sol, 1 metro arriba o 1 metro abajo puede ser crucial y nos puede arruinar nuestra planificación. La tercera forma es usar un marcador. Vamos a hacer zoom. Cambiamos la capa del mapa a híbrido. Vamos a agregar un marcador en la azotea de este edificio. Es un hotel en Chamartín. Y le damos al más, añadir marcador. Le definimos como viaje y la cámara, por ejemplo. Y aquí en esta entrada de texto vemos altura de cámara. Ajustamos la altura, vamos a suponer que la azotea está a 30 metros sobre el suelo. Pulsamos en aceptar y ahí tenemos creado nuestro marcador. Si definimos dicho marcador como ubicación de cámara, la cámara tendrá automáticamente una altura de 30 metros. Otra ventaja de este método es que puedo establecer el ancho del marcador. Si pulso sobre el marcador, edito, imagínate que en esta azotea tenemos un margen de movimiento de 5 metros. 5 metros, aceptamos, y si hacemos zoom, vemos el círculo naranja que definiría el ancho del marcador. Siempre que el pin de cámara esté dentro de este círculo, la cámara tendrá una altura de 30 metros, la definida en el marcador. Si cogemos el pin de cámara y lo arrastramos fuera, por ejemplo aquí, entonces ya no estará a 30 metros, sino estará a ras de suelo. Volvemos a definir la cámara y ahora vamos con la altura de la escena. Para ello vamos a buscar un edificio famoso de Madrid, como es la Torre Cepsa. Agregamos
el marcador, decimos edificio, rascacielos, altura sobre el suelo, 248 metros, que viene de la torre. Aceptar, y ahí tenemos creado el marcador. Le decimos que va a ser la ubicación de escena. Entonces, como he colocado el pin de escena sobre el marcador con una altura de 248, tendríamos la escena 248, ¿verdad? Pues no. Podemos comprobarlo usando la función de desnivel en la herramienta Distancia y Visión. Sería este iconito de aquí. Si pulsamos en desnivel, ¿veis? La cámara sí estaría a 30 metros, pero la escena está a ras de suelo. La razón es que no sabemos cuál es la escena de esos 248 metros y por defecto nos toma a ras de suelo. Entonces, ¿cómo configuramos la altura de la escena? Pues volvemos al mapa, tocamos el pin de escena, le decimos la altura, 248 metros. Fijar. Y ahora, si vamos al desnivel, ahí vemos que ya nos ha puesto la escena a 248 metros y la cámara estaría a 30. O podemos hacerlo de otra manera. Vamos a quitarle la altura, fijar. Nos venimos a opciones de efemérides y luz y sombra. Aquí definimos la altura, que van a ser 248 metros. Fijar. Y si pulsamos en desnivel, vemos que está bien configurado. Tanto el pin de escena como el pin de cámara tienen las alturas que las hemos definido. Bien, pues estas son las formas de configurar la altura de cámara y la altura de escena. Yo soy Quique Bustos, gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Mucha suerte en vuestras planificaciones. Hasta pronto.